¿Qué le dijiste? Gracias a los meridianos de energía espiritual, Yusa ahora puede controlar 3 elementos al mismo tiempo. Pero el grupo decidió que sería mejor si no lo mostrara por el momento. Decidieron que esperara hasta que llegara a la 9ª etapa antes de mostrar sus capacidades. De esa manera, parecería menos sospechoso. Hoy, el grupo de Krune estaba reunido frente a la puerta de la ciudad Kali que va hacia el bosque Katiu. Solo estaban firmando el acuerdo como siempre. El gremio de mercenarios tardará de 2 a 3 semanas en enviar a esos expertos en formación de núcleo para supervisar el avance de Sinja. Esto es tiempo más que suficiente para que yo vaya y revise a mi discípulo. Si quieren, pueden quedarse. No debería tomar más de unos días. Row y los demás sacudieron la cabeza. Estamos muy curiosos por ver a este discípulo tuyo. Él también es un espíritu, ¿verdad? Queremos ver si el arco iris lo sigue también. Krune ignoró la última parte del comentario y terminó de firmar su nombre. Después de eso, el grupo partió hacia el bosque Katiu. Le dijeron a Luganan de antemano que solo estarían fuera durante 2 semanas, como máximo, y que regresarían antes de que el gremio enviara a los expertos. Cada nuevo experto en formación de núcleo es un activo importante en un lugar débil como el planeta Makui. Tenían que asegurarse de que todo saliera sin problemas. El grupo de Krune se movió a gran velocidad. El escondite de los dragones lagarto estaba mucho más cerca que los otros lugares peligrosos a los que tenían que ir. Es solo que la cultivación y el control elemental de Krune en el pasado aún eran bajos, por lo que tardó mucho en salir de allí. Bueno, bajo, si consideras a Krune ahora. Comparado con otros cultivadores o bestias demoníacas, ya era muy fuerte cuando salió por primera vez del bosque Katiu. 4 días después, Krune ya podía ver la entrada de la cueva de los dragones lagarto, pero algo era extraño. Podía ver con su sentido divino que unas cuantas bestias demoníacas de establecimiento de la fundación, de diferentes razas, estaban custodiando la entrada. Krune ignoró eso y se acercó rápidamente. Cuando las criaturas vieron al grupo de Krune acercarse, inmediatamente se pusieron en una instancia de batalla, preparados para luchar en cualquier momento. Krune vio eso pero no hizo nada. Yusa y los demás tampoco conocían este lugar, así que simplemente esperaron las palabras de Krune. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están los dragones lagarto, Lakin y Ruik? El líder al frente, un zorro demonio en forma humana, parecía estar sorprendido. Luego, notó el cabello arcoíris de Krune y avanzó inmediatamente. Relájense, todos. Es el gran maestro. Ha vuelto. Krune pensó que había oído mal. ¿Gran maestro? ¿Quién? Yo. No sabía lo que estaba sucediendo. Estaba a punto de preguntar cuando un joven apareció en la entrada de la cueva de los dragones lagarto. Parecía bastante ordinario. Nadie le prestaría mucha atención si estuviera en medio de una multitud. En resumen, era como Krune, ordinario hasta el extremo, excepto por el hecho de que no tenía cabello o ojos arcoíris. Krune no tuvo que preguntar qué pasa si estaba en forma humana. No había forma de que no reconociera el aura de su discípulo. Antes de que pudiera decir una palabra, su discípulo ya se había adelantado y lo abrazó. HTML, maestro. Krune simplemente acarició su cabeza y se rió a carcajadas. Mira esto, parece que tuviste éxito en tu establecimiento de la fundación. El maestro está feliz por ti. Krune luego miró alrededor y notó que todas las bestias lo miraban. Bueno, vamos adentro primero. Sabes que odio atraer atención. Lakin asintió y estaba a punto de llevar a Krune adentro cuando notó a los humanos detrás de él. Maestro, ¿son esos? Te lo cuento adentro. Vamos. Lakin estuvo de acuerdo y se movieron hacia la sala del lago de la vena espiritual. Tan pronto como Krune llegó allí, se sorprendió. La cantidad de energía espiritual en la cueva era varias veces mayor que lo que era en su época. Pero eso no era todo. Lo que realmente lo sorprendió fueron los otros seres dentro. Espíritus. Espíritus por todas partes. Ni hablar de Krune, ni siquiera Sinja y los demás habían visto tantos espíritus juntos antes. Esto. Lakin se rió. Los traje aquí, a menudo salía para entrenarme. Al final, debido a que las partes internas del bosque Katiu tienen más energía espiritual que las externas, encontré muchos espíritus durante el tiempo que el maestro estuvo fuera. La mayoría eran nuevos espíritus como yo que tuvieron suerte y no fueron comidos. Krune asintió. Ya veo, pero ¿qué vas a hacer con todos ellos? No es como si pudieras cuidarlos para siempre. Además, ¿qué hacen esas bestias afuera vigilando la cueva? Lakin luego explicó lo que estaba sucediendo. HTML. Resulta que Lakin simplemente no tuvo el corazón para dejar atrás a los espíritus, por lo que los trajo con él. Su plan es entrenar a algunos de ellos hasta que puedan defender a los demás y salir. Algunos de los espíritus ya estaban en la 8ª etapa de condensación de chi, e incluso había 2 en la 9ª. Casualmente estaban cultivando en ese momento, por lo que Krune podía sentir los meridianos de energía espiritual en ellos. Parecía que Lakin les había enseñado a algunos de ellos cómo cultivar los meridianos de energía espiritual. En cuanto a las bestias demoníacas que custodiaban afuera, Lakin había desafiado a cada una de ellas y ganó. Como vencedor, simplemente les exigió que protegieran la cueva del lago de la vena espiritual y mantuvieran el secreto, asegurándose de que no retrocedieran en sus palabras. Lakin usó los contratos de sangre. Lo del gran maestro era algo que Lakin inventó. Ya veo, ¿qué hay de los dragones lagarto y Ruik? Preguntó Krune. Lakin simplemente sonrió y dijo, los dragones lagartos se han convertido en bestias demoníacas de establecimiento de la fundación. Su sangre de dragón era realmente impresionante, incluso sin los meridianos de energía espiritual. Todavía pueden luchar contra aquellos en una etapa superior simplemente confiando en su línea de sangre. Deberían estar cazando comida en ese momento. Su hermano mayor ya está en la 2ª etapa. Todos están cultivando los pseudomeridianos, y no debería tomar mucho tiempo para que su hermano mayor termine de crear el 9º pseudomeridiano. Después de eso, puede comenzar a crear su primer meridiano de energía espiritual. Krune asintió. Los hermanos y hermanas dragones lagarto prácticamente resultaron como él predijo. Lakin luego continuó. En cuanto a Ruik, luego se giró para mirar en una esquina específica donde se podía ver un gran nido. Ahora que Krune prestó atención a eso, podía escuchar algunos ronquidos provenientes de él. No había necesidad de que Lakin dijera nada más. Krune simplemente se rió y se acercó. Al llegar allí, pudo ver una serpiente demoníaca de 2 cabezas durmiendo como una roca. Krune reunió algo de energía en una de sus piernas y dio una patada. La pobre serpiente voló bastantes metros. ¿Quién se atreve a tocar al Gran Ruik? ¿Quieres morir? Exclamó la serpiente. Krune se rió aún más. Gran Ruik, tu cabeza. Yo, tu abuelo,
Puedo patearte cuando me dé la gana. ¿No te gusta? Entonces ven por mí. Rick escuchó eso y se enfureció. Solo cuando se dio la vuelta para mirar a quien dijo eso su expresión cambió. Eras tú, el espíritu gusano. Yusa y los demás escucharon eso y miraron a Krune. ¿Espíritu gusano? Preguntó Yusa. La boca de Krune se crispó. ¿Estás buscando pelea? Tú fuiste quien me pateó. Roncas demasiado fuerte. Eso muestra que estoy vivito y coleando. Lakin se acercó a los amigos de Krune y dijo. Simplemente ignórenlos. Eventualmente, se detendrán. ¿No lo parece? Pero se quieren mucho. Krune y Rick replicaron al unísono. ¿Quién dijo que me gusta este tipo? Yusa y los demás estallaron en risas. Están cerca, de hecho. Yusa entonces aprovechó la oportunidad para preguntar. Por cierto, ¿de qué trata eso de espíritu gusano? Los ojos de Rick se iluminaron de inmediato. Ignoró completamente la existencia de Krune o el hecho de que quien preguntó era un humano que apareció mientras él dormía. Oh, déjeme hablar sobre el día en que este tipo adquirió su forma humana por primera vez. Krune estaba a punto de detenerlo cuando de repente, Sinja y Ou le taparon la boca. Les gustaría mucho escuchar esa historia. Krune no pudo evitar pensar. Traidores. Un tiempo después, Yusa y los demás todavía se reían de la historia de cuando Krune obtuvo su forma humana por primera vez y trató de caminar. Definitivamente se podría usar de nuevo en el futuro. Por otro lado, Krune tenía una cara de impotencia. Estaba pensando a dónde había ido su dignidad como líder. Tal vez ni siquiera estaba allí para empezar. Rick miró eso y solo dijo, eso es lo que obtienes por patearme. Krune entonces suspiró y cambió de tema. Entonces, ¿cómo va la técnica de múltiples energías para ti? Rick escuchó eso y se puso más serio. Es como dijiste antes, los espíritus que la cultivaron tuvieron un tiempo mucho más fácil para obtener los 9 pseudo meridianos de energía que yo. Solo tengo más meridianos de energía espiritual que ellos porque comencé a cultivar esta técnica mucho antes que ellos. Pero supongo que me pasarán tarde o temprano. Esos dos que cultivan allí ya tienen un meridiano de energía espiritual cada uno. Rick entonces señaló a los dos espíritus que Lakin había mencionado antes. Tengo 3 meridianos de energía espiritual completos. Pero ahora, me falta la piedra espiritual para abrir los siguientes. Después de abrir el tercero, la cantidad de energía espiritual necesaria es enorme. Krune asintió. Ya lo esperaba. Yusa pudo abrir 4, básicamente porque había recibido piedras espirituales de rango 4 de la secta arcoíris. Sin embargo, aún no podía abrir el quinto. Sus piedras espirituales se agotaron. De repente, Krune recordó algo. Cierto. Lakin, ¿cuántos meridianos de energía espiritual has abierto? Lakin escuchó eso y se sorprendió, no porque su maestro le preguntara sobre sus meridianos de energía espiritual, sino porque no le preguntó sobre su fundación. Maestro, ¿no tienes curiosidad sobre lo que usé como fundación? Krune sonrió y negó con la cabeza. Lograste crear tu fundación exitosamente. No importa cuál sea. Lo importante es que sobreviviste. No olvides que nuestros espíritus solo tienen una oportunidad en el establecimiento de la fundación. Krune se acercó a Lakin y le acarició la cabeza de nuevo. El maestro está feliz mientras tú estés feliz. Lakin sintió como si fuera a llorar de nuevo, pero resistió el impulso. Tomó una gran respiración y dijo, abrí 4 meridianos de energía espiritual. Podría haber abierto más, pero la falta de energía espiritual es muy grande. Los meridianos son extremadamente buenos, pero necesitan demasiada energía espiritual para crearse. Krune sintió después de escuchar eso. Era lo que esperaba. Si Lakin quiere obtener piedras espirituales de nivel superior, necesitará adentrarse más en el bosque Katyu y probablemente luchar contra las bestias de establecimiento de la fundación de etapas medias y tardías. Krune pudo ver que estaba en la tercera etapa en ese momento. Sería bastante complicado hacer algo contra las bestias demoníacas de la sexta etapa o superiores. Muéstrame algunas habilidades. Quiero ver tu nivel de control sobre los elementos espirituales. Lakin asintió y mostró algunas habilidades, y las aprendió por sí mismo después de que terminó. Krune tenía una mirada pensativa en su rostro. Tu control elemental es prácticamente el mismo que Yusa. Yusa escuchó eso y luego dijo, así que parece que no tenía nada que ver con el hecho de que eres un espíritu. Es más fácil para los espíritus crear los meridianos de energía espiritual. Parece que el control que obtienes realmente podría estar relacionado con tu talento. Krune escuchó eso y asintió. Parece que sí, de todos modos. No es que sea una gran cosa. Los meridianos de energía espiritual pueden mejorar en gran medida tu control sobre los elementos, lo cual ya es extremadamente bueno. Lakin entonces pensó en algo. Cierto, maestro, cada vez que creo un meridiano de energía espiritual, no brillan como los tuyos al final. Los meridianos de Rick eran lo mismo también. Krune se sorprendió por ese comentario. Yusa lo escuchó y confirmó. Los míos también, tampoco brillaron ni una sola vez. HTML. Krune reflexionó un poco pero no sabía por qué solo los suyos brillaban cada vez que terminaba uno. Entonces, tengo 3 opciones aquí sobre por qué mi control sobre los elementos es mejor con la misma cantidad de meridianos. Primero, tal vez tenga algo que ver con el hecho de que los míos brillan cuando están hechos. Segundo, podría ser un talento. O tercero, es la fundación del universo. Pero la tercera la descubriremos cuando Sinja cree la suya. Por el momento, Krune decidió dejar el asunto en el fondo de su mente y cambiar de tema. Lakin, no mostraste tu forma verdadera afuera, ¿verdad? Lakin negó con la cabeza. A estas alturas, ya ha entendido lo valioso que realmente es un espíritu de establecimiento de la fundación. No se atrevió a salir de la cueva en su forma de espíritu nunca más. Krune entonces explicó lo que había aprendido sobre las bestias demoníacas de nivel de cultivo alto de las zonas peligrosas. Después de escuchar eso, Lakin estaba aún más seguro de que su decisión fue correcta. Entonces, ¿por qué no me presentas a los nuevos chicos que están usando la técnica de múltiples energías? Los ojos de Lakin se iluminaron e inmediatamente trajo a los 2 espíritus de novena etapa que estaban cultivando antes. Solo después de que Lakin los llamó, tuvieron el coraje de acercarse a Krune. Pueden ver lo maravillosa que realmente es la técnica de múltiples energías. Krune fue solo el espíritu que descubrió su verdadera forma por sí mismo. En sus ojos, Krune era como un dios. Los espíritus en sus formas de espíritu se ven prácticamente iguales, solo su tamaño cambia un poco dependiendo de su cultivo. Afortunadamente, aún podían identificarse por su aura, y Lakin señaló al que estaba a la derecha. Este tipo aquí se llama Dier. Probablemente se convertirá en hombre una vez que ingrese al establecimiento de la fundación. Así que decidimos este nombre varonil hasta que estemos seguros de que fue uno de los primeros
primeros espíritus que encontré allí durante mi entrenamiento. Nació hace muy poco tiempo, así que tomó bastante tiempo hasta que finalmente pudo hablar y entender cómo cultivar. Aunque Krune no pudo ver ninguna diferencia en la forma de espíritu de Dier, sabía que lo estaba elogiando. Es bueno tenerte cerca. Si este discípulo mío te causa algún problema, solo házmelo saber. Después de todo, no es mucho más viejo que tú. Lakin se sintió un poco avergonzado pero no dijo nada, y luego pasó al siguiente. Y esta probablemente se convertirá en una chica una vez que llegue al establecimiento de la fundación. Así que decidimos un nombre femenino para ella hasta que lo veamos con seguridad. Entonces su nombre temporal es Cassie. La encontré escondida cerca de un río. Parece que aprendió a usar el mismo método que el maestro en el pasado. Quedarse cerca del río, y si aparece una bestia demoníaca o un cazador de espíritus, simplemente se sumerge y huye con la corriente. HTML. Cassie se sintió un poco avergonzada cuando escuchó eso, pero también estaba contenta cuando Lakin le dijo que Krune solía hacer lo mismo. Cuando él era un espíritu de bajo nivel, ella era una gran fan de Krune, después de todo. Por supuesto, todo es gracias a lo grandioso que Lakin hablaba de él, así que probablemente te convertirás en una niña. Estoy deseando verlo. Yusa y los demás escucharon sobre la probabilidad y sus nombres temporales, así que preguntaron, ¿a qué te refieres con nombre temporal? Krune no pensaba en eso antes, pero tuvo que admitir que tenía mucho sentido. Así que decidió explicarlo él mismo. Los espíritus no tienen género antes de obtener su forma humana. Solo después de entrar al establecimiento de la fundación y transformarse por primera vez, sabrán qué género tienen. Por lo que puedo ver, tomando a Lakin y a mí como ejemplo, nuestro género probablemente se decide por nuestra personalidad. Por supuesto, necesitaremos obtener más ejemplos de espíritus para confirmar esta teoría mía. Lakin asintió y miró a Cassie. Probablemente estemos en lo correcto. Cassie probablemente se convertirá en una niña increíble. Krune y su Eku no notaron nada. ¿Cómo no podrían Yusa y Sinja? Yusa se acercó a Lakin sin que él lo notara. Lo impresionante es que incluso Sinja siguió su ejemplo e hizo lo mismo. Era evidente que habían combinado algo. Las dos chicas se acercaron a cada una de las orejas de Lakin mientras él miraba a Cassie y susurraron. Entonces que el pequeño Lakin está interesado en la pequeña Cassie, ¿verdad? El corazón de Lakin casi se detuvo. En un instante, huyó varios metros con su propia técnica de movimiento de viento. Su cara estaba tan roja como un tomate. Krune vio eso y parecía confundido. ¿Qué le dijiste? Yusa y Sinja sonrieron y, mientras miraban a Lakin, dijeron. Es nuestro pequeño secreto, ¿verdad, Lakin? Lakin desvió la mirada y fingió que no había oído nada. El plan de Krune. En los próximos días, Krune ayudó a Lakin a enseñar a los Wisps en el lago de la vena espiritual. Quería asegurarse de que todo iba bien, pero había algo que le molestaba, la cantidad de Wisps en este lugar. Tarde en la noche, Krune llamó a todos para discutir este asunto. El problema aquí es que tienes demasiados Wisps. Sé que tienes algunas bestias patrullando afuera para mantenerlo a salvo de miradas indiscretas. Sin embargo, dudo que resistan la tentación de capturar todos los Wisps de una vez. Si por alguna coincidencia, un establecimiento de la fundación en etapa tardía o más alto pasa y decide revisarlo con su sentido divino, las cosas se complicarían. Esos Wisps valdrían muchas piedras espirituales, especialmente cuando vean la cultivación que tienen. Lakin y Ruik ya sabían eso, pero al final, no tenían otra solución más que seguir ocultándose aquí. Yusa entendió el significado de Krune. No puedes estar pensando en llevarlos a todos al reino secreto de la secta arcoíris, ¿verdad? Krune asintió. Aparte de allí, no puedo pensar en un lugar más seguro. Como discípulo heredero, puedo mantenerlo cerrado temporalmente también. Lakin y Ruik estaban desconcertados. ¿Qué es esta secta arcoíris? Krune entonces explicó lo que había sucedido en la zona de peligro Raskie, cómo había encontrado un reino secreto y cómo obtuvo un control parcial sobre él. Ruik y Lakin entendieron todo, pero había algo que no entendían. ¿Por qué elegiste la secta arcoíris? Kof, no es importante en este momento. Rou y los demás se rieron de eso. Luego enviaron un mensaje con sentido divino diciéndoles que lo explicarán más tarde. El problema aquí es cómo esperas pasar por las ciudades sin que la gente note los Wisps. Los Wisps de bajo nivel podrían ser posibles, pero cualquier otro por encima de la cuarta etapa de condensación de chi atraerá mucha atención, y tienes muchos de ellos aquí. El rostro de Krune era serio. De hecho, había pensado en una dirección, pero tomará algún tiempo. La forma que usamos para ir a la zona de peligro Raskie es a través de las formaciones de teletransportación. Mi idea era construir una formación de teletransportación aquí y usarla. Sinja inmediatamente sacudió la cabeza. Eso no va a funcionar. La distancia es demasiado grande para construir una formación de teletransportación a tal distancia. Necesitarás ser un maestro de formaciones de 6 estrellas como mínimo, a menos que tengas la intención de emplear un maestro de formación especialmente para esto. Krune sacudió la cabeza. Eso sería demasiado peligroso. De repente, un grupo de cultivadores del establecimiento de la fundación quiere crear una formación de teletransportación desde el interior de una de las zonas de peligro a otra zona de peligro. Eso atraerá demasiada atención. Hay posibilidades de que incluso el reino secreto de la secta arcoíris sea encontrado. Lakin no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿cómo exactamente planeas hacer eso? Krune sonrió y contó su plan. Una formación de teletransportación muy larga sería imposible, pero una corta distancia no debería ser un problema. Esta vez, fue Gou quien sacudió la cabeza. Si estás pensando en construir varias formaciones de teletransportación vinculando cada una para teletransportar, mejor olvida esta idea. Los materiales necesarios para construir todas esas formaciones son demasiado grandes para que cualquiera de nosotros los pague. Al mismo tiempo, asegurarse de que ninguna de ellas sea encontrada es aún más difícil. Markdown. Fue en ese momento que los ojos de Lakin se iluminaron. El maestro no está planeando construir cientos o miles de ellas, está planeando construir solo 2. Yusa y los demás se quedaron perplejos, pero Krune sonrió. ¿Cómo se esperaba de mi discípulo? No me decepcionaste. Yusa inmediatamente replicó. Exactamente, es el maestro quien generalmente decepciona a todos. El discípulo es muy bueno de hecho. Sinja y Eowa sintieron vigorosamente. Krune ignoró por completo a Yusa y los
los demás y continuó. Solo necesitaré 2 formaciones de teletransportación a corta distancia, una para teletransportarnos a Ciudad Cali, y la otra para teletransportarnos fuera de Ciudad Arta. Solo necesitamos asegurarnos de que nadie nos note durante esta pequeña cantidad de tiempo. Krune luego continuó. Ya tenemos la formación de teletransportación del clan Souli para teletransportarnos a la Ciudad Arta. Todo lo que necesito es construir una formación de teletransportación a corta distancia y establecer las coordenadas del clan Souli. Mientras establezcamos las coordenadas de esta formación de teletransportación dentro de la formación de los clanes Souli, podemos teletransportarnos inmediatamente. Luego usamos la misma formación para ir a la Ciudad Arta. Allí usamos la misma formación de teletransportación para ir a la formación que instalaremos junto a la entrada de la secta Arcoiris. Todos entendieron. Si es una formación de teletransportación a corta distancia, no debería ser demasiado problema instalarla. Podemos entender cómo vamos a hacer la parte de Ciudad Cali, pero ¿cómo vas a mantenerlo oculto en Ciudad Arta? Sinja fue la que respondió a esta pregunta. Esta parte es fácil. No somos las únicas personas que quieren pasar por otras formaciones de teletransportación de la ciudad en secreto. Varios clanes, sectas y organizaciones tienen sus propios secretos también. Por supuesto, el continente hace tiempo que preparó formaciones de teletransportación que podrían ser alquiladas mientras mantienen todo completamente oculto. Solo necesitamos alquilar una de esas formaciones y establecer las coordenadas correctas hacia la secta Arcoiris. Ahora entendieron. Era realmente un plan muy factible, pero aún había un último problema. ¿Quién va a construir las formaciones de teletransportación a corta distancia? Krune simplemente se rió y dijo, ¿quién más sino yo? Ya estaba planeando tomar el examen de maestro de formaciones de todos modos. Como saben, la técnica de cultivo del alma que uso se enfoca en ocupaciones secundarias. Quiero revisar qué tan buena es. Y si no puedes tener éxito, eso no será un problema. Una formación de teletransportación a corta distancia solo necesita un maestro de formación de 2 estrellas o, como mucho, de 3 estrellas. Al mismo tiempo, no debería ser tan difícil emplear a un maestro de formación de este nivel y mantener las cosas en secreto. Un maestro de formación de esos niveles sería, como mucho, un cultivador del establecimiento de la fundación. Un contrato de sangre será más que suficiente para mantener su boca cerrada. Todos se emocionaron. Este es realmente un plan casi a prueba de fallos. Muy bien, ya que está decidido, entonces me iré mañana por la mañana. Todavía hay algo de tiempo antes del avance de Sinja, así que planeo tomar materiales de estudio del gremio de formaciones y empezar a echar un vistazo mientras tanto. Necesitaré algo de tiempo para estudiar los contenidos de maestros de formaciones de todos modos. Todos asintieron y volvieron a hacer sus propias cosas. Lakin reunió a todos los Wisps en la cueva y les contó lo que planean hacer. Nadie se quejó. Todos saben que su vida ya es bastante buena tal como está. Y eso fue gracias a Lakin, así que simplemente lo seguirán. A la mañana siguiente, Krune y sus amigos partieron de inmediato. Lakin quería ir juntos, pero sabía que debía prestar atención a las cosas aquí. No sabe cuánto tiempo tomará para que su maestro termine de configurar todo, y no puede dejar atrás a los Wisps, sin mencionar que los Wisps confían en él más que en nadie. Si simplemente se fuera, podrían ponerse inquietos e intentar hacer alguna idiotez, especialmente los muy jóvenes. Unos días después, el grupo de Krune ya estaba de regreso en la ciudad Cali. Para alivio de la supervisora Lu, les pidió que no se fueran por un tiempo, ya que los expertos en formación de núcleo llegarían en unos días. Sería mejor que Sinja los recibiera adecuadamente. Krune estaba a punto de ir a visitar el gremio de formaciones cuando Yusa de repente le hizo una pregunta. Con mis meridianos de energía espiritual, debería ser capaz de tomar alguna otra ocupación secundaria también, ¿no lo crees? Krune no tuvo ni que pensar para estar de acuerdo con esa idea. De hecho, tu control puede que no sea tan bueno como el mío, y aún no has tenido una técnica de alma, pero, como eres varias veces mejor que la gran mayoría de cultivadores a tu nivel, no debería ser un problema para ti conseguir una ocupación secundaria de tu elección. Recuerda mantener en secreto por ahora el hecho de que ya puedes controlar más de un elemento al mismo tiempo. Yusa sintió. No hay problema. No iba a hacerlo de todos modos, así que me voy. Krune no pudo evitar preguntar. ¿Qué planeas hacer? Yusa solo se rió y se fue. No dijo nada, pero Krune tuvo la impresión de que tenía algo que ver con el dinero. Esa chica no movería un dedo si no hubiera ganancias. Krune solo sacudió la cabeza y dejó esos pensamientos atrás. Bueno, el gremio de formaciones es. Krune llegó al gremio usando el mismo sombrero de siempre. Todavía no se siente cómodo caminando con su cabello de arcoíris. Lástima que las pupilas de sus ojos también están cambiando y tomando un estado colorido. Por suerte para él, no se ven raras como su cabello arcoíris. De hecho, podría decirse que son un poco geniales. En cambio, tienen cierto encanto detrás de ellas. Inconsciente de los cambios en sus ojos, Krune fue al mostrador para preguntar cómo podría postularse para convertirse en maestro de formaciones. El examen del gremio de maestros de formaciones tiene una tarifa de 110 piedras espirituales de calidad media de rango 2. Pero antes de que te postules para eso, recibirás el material de estudio a través de tu comunicador. Puedes regresar para hacer algún entrenamiento práctico más tarde. Puedes seguir entrenando para hacer algunas formaciones de bajo nivel siempre que puedas cubrir tus propios gastos. Solo debes pagar la tarifa del examen cuando sientas que puedes pasarlo. Krune no pudo evitar comentar. Es mucho más laxo que el examen del gremio de alquimistas. El atendente asintió. De hecho lo es, aunque también hay genios en las formaciones, nuestro gremio cree que con suficiente esfuerzo, incluso los cultivadores comunes pueden lograr buenos logros en formaciones. Además, tener algún conocimiento en formaciones puede salvar tu vida mientras aventuras por el mundo. Por eso, el gobierno también anima a los cultivadores a familiarizarse con ello. Krune estaba muy feliz con la forma en que trabajaba el gremio de formaciones. No descartaban a aquellos con talentos inferiores. Por supuesto, tendrán que costear su entrenamiento si quieren avanzar más en el camino de las formaciones. Plantext. Krune recibió el material de estudio en su comunicador y regresó a su casa en la ciudad. Hay
montones de diferentes tipos de formaciones, y, incluso aquellas que son iguales pueden construirse usando diferentes elementos para obtener diferentes resultados. Pero había una formación que había captado la atención de Crune por encima de eso. Formación de recolección de espíritus, hay una de esas en el gremio de mercenarios y también en el gremio de alquimistas. La cultivación allí es mucho mejor que afuera. Si puedo aprender cómo construir una formación de recolección de espíritus y usar mis piedras espirituales como la fuente principal, la energía espiritual extraída de las piedras podría incrementarse. Le echaré un vistazo a esto más tarde. Crune luego comenzó su estudio durante el día. Por la noche, comenzó a cultivar de nuevo. Después de varios meses sin aumentar su cultivo, podía sentir que la inestabilidad de su planeta en su fundación finalmente había terminado. Puede comenzar a mejorar su cultivo de nuevo sin miedo a afectar su futuro. El tiempo pasó, y otra semana transcurrió. Hoy, Luganan, Sinja y los demás estaban todos frente a la formación de teletransportación del gremio de mercenarios. Recibieron el informe de que los cultivadores de la etapa de formación del núcleo llegarían hoy para supervisar el avance de Sinja. No mucho después, la formación de teletransportación comenzó a brillar, y 3 personas aparecieron en ella. Había una mujer y 2 hombres. Crune, que estaba observando, incluso podía decir que la mujer era, de hecho, una bestia demoníaca en forma humana. Pero su cultivación era demasiado alta, así que solo podía decir que su cultivación estaba en la formación de núcleo. Pero no podía decir en qué etapa exactamente. Luganan se adelantó y los felicitó. Como un experto en formación del núcleo él mismo, no necesitaba ser demasiado cauteloso. La cortesía básica sigue siendo necesaria. Hola, amigos míos. Bienvenidos a la ciudad Cali. Les agradezco a todos por hacer este viaje hasta aquí para supervisar a un nuevo miembro de nuestro gremio ingresando al reino de formación del núcleo. Sorprendentemente, la bestia demoníaca femenina era la líder de este grupo, se adelantó e intercambió algunas palabras con Luganan. La supervisora Lu fue muy amable. Mi nombre es Mile. Cuando escuché que la que intentaba el avance era una mujer, me ofrecí a supervisar el proceso yo misma. Las cultivadoras mujeres son más raras que los hombres, así que quiero asegurarme de que todo salga como está planeado. Sinja se adelantó para hablar con ellos. Señores, gracias por su tiempo. Soy la que pasará por el proceso esta vez, y estoy contando con ustedes. Mile miró a Sinja, y sus ojos se iluminaron. Se acercó y tocó la cara de Sinja. ¡Qué chica tan hermosa! Si no fuera una bestia demoníaca femenina, probablemente me pondría celosa de tu apariencia. Luego se rió a carcajadas. Deja los problemas afuera para esta hermana mayor. Solo necesitas asegurarte de pasar por ello con seguridad. Mile miró a Luganan y preguntó. ¿Han decidido dónde va a hacerlo ella? La supervisora lo asintió. Ya hemos limpiado un espacio a unos cientos de kilómetros al sur de la ciudad. No debería haber problema. Mile asintió y luego dijo. Muy bien, entonces movámonos. Cuanto antes termine, mejor. Estaban a punto de partir cuando Mile notó que Crune estaba detrás. Qué par de ojos tan peculiar. Luego recordó algo, pero guardó silencio. Después de eso, partieron. Caída del cielo. El grupo no tardó en llegar al lugar correcto. No había nadie alrededor desde que el gremio de mercenarios ya se había encargado de este asunto. Por lo general, nadie trataría de dificultar las cosas para quienes están atravesando hacia otro reino. Pero aún existen situaciones en las que los rencores o disputas obligarían a actuar a las personas. Por eso el gremio enviaría a algunos cultivadores de nivel superior para encargarse del proceso. Sinja fue al centro del lugar vacío y se sentó allí. Estaba calmando su mente antes de comenzar. Mientras esperaban, Mile se volvió hacia Crune y volvió a mirar sus ojos. Realmente son los ojos arcoíris. Pero ¿cómo los consiguió? Había visto su foto antes cuando obtuvo una insignia de 4 estrellas. Pero en ese momento, sus ojos tenían un color común, así que no me importó mucho su cabello arcoíris. ¿Podría ser que estaba ocultando el verdadero color de sus ojos antes? No, eso no tendría sentido. De lo contrario, aún lo estaría ocultando ahora, pero parece que no le importa en absoluto. De hecho, los colores de los iris de Crune no son muy evidentes. Apenas comenzaron a cambiar recientemente, así que la gente a su alrededor, que estaba acostumbrada a su cabello arcoíris, no le daba mucha importancia a eso. Así que Crune mismo no es consciente de los cambios que ha experimentado. De todos modos, cuando esto termine, lo llamaré para una charla. Si esto es lo que creo, entonces nuestro gremio de mercenarios realmente tiene un tesoro en nuestras manos. El cuerpo de Jin puro de Sinja ni siquiera puede mencionarse en la misma línea. Mile se apartó y volvió a prestar atención a Sinja. Hay mucho tiempo para que discuta las cosas con Crune. Sinja se concentró en su alma y permitió que se acercara lentamente a su dantian. El dantian solo comenzará a absorber el alma si el cultivador lo desea, así que no es nada peligroso hasta que el cultivador decide adentrarse en el reino de formación del núcleo. Tan pronto como se acercó, su núcleo dorado lanzó un enorme poder de absorción. Sinja sintió como si su alma estuviera siendo desmenuzada, su rostro se puso pálido y comenzó a sudar ríos. Pero, una vez que el proceso comienza, no puede detenerse. El núcleo dorado solo dejará de absorber el alma cuando se sienta satisfecho. Crune y los demás vieron eso y pudieron darse cuenta del dolor por el que estaba pasando Sinja. Yusa quería ir a ayudarla, pero no había nada que pudiera hacer para empezar. Solo podía animarla mentalmente en ese momento. Durante el proceso, el cultivador debe mantener la mente clara todo el tiempo. Si se desmaya, el núcleo dorado se descontrolará y no se detendrá hasta que toda el alma haya desaparecido. Esto marcará el fin de la vida del cultivador. Afortunadamente para Sinja, su alma es muy fuerte, todo gracias al entrenamiento que realizó en el reino secreto de la secta arcoíris. Si hubiera algo bueno en esto, es el hecho de que el proceso no lleva mucho tiempo. El núcleo dorado de Sinja absorbió todo lo que quería y comenzó a cambiar. Sinja sacó muchas piedras espirituales y las puso a su alrededor. El proceso de cambio del núcleo dorado necesita mucha energía espiritual, y Sinja estaba lista para eso. Las piedras espirituales, una por una, se convirtieron en polvo, pero siempre había otra piedra espiritual para ocupar su lugar. El núcleo dorado de la fundación de Sinja se hizo bastante más grande. También brillaba aún más, su solidez aumentaba a un ritmo rápido. En el lado de Sinja,
podía sentir la conexión entre su alma y el alma dentro del núcleo dorado. Así es como los expertos en formación de núcleo utilizan sus poderes. Gracias a la conexión entre las dos almas, el cultivador puede sacar el verdadero poder del núcleo dorado, algo imposible antes. El proceso de avance tomó solo una hora. La energía espiritual alrededor de Sinja comenzó a calmarse, y su núcleo dorado lentamente dejó de absorber energía espiritual. Pero aún no había terminado. Si uno miraba al cielo sobre Sinja, podía ver la acumulación de nubes oscuras. Era obvio que la tribulación celestial estaba a punto de descender. Sinja no perdió tiempo. Tan pronto como terminó el proceso, activó la técnica de estabilización del alma. El dolor en su alma desapareció de inmediato, y la herida en ella dejó de afectar su control sobre los elementos. Pero sabe que es solo temporal. Después de un tiempo, la técnica perderá sus efectos y tendrá que pasar unos días para sanar adecuadamente su alma. HTML. Miró hacia arriba y pudo ver que el primer rayo estaba a punto de descender. Sacó un pasador que parecía estar congelado. Era un arma de tipo agua que había adquirido especialmente para ese momento. La tribulación celestial no permite que nadie interfiera en el juicio, pero no tiene nada en contra de usar armas. Un arma es parte de la fuerza de un cultivador, después de todo. El primer rayo de tribulación finalmente descendió, pero justo cuando estaba a punto de golpear a Sinja, algo increíble sucedió. De repente se giró. Todos quedaron boquiabiertos, y el objetivo no era otro que Krune. En el último segundo, antes de que el rayo de tribulación hiciera el giro, Krune sintió una ondulación dentro de su núcleo arcoíris. Esa ondulación definitivamente provenía del poder del rayo de tribulación en su interior. Gracias a eso, Krune estaba en alerta máxima. Antes de que el rayo lo golpeara, estaba preparado y usó toda la energía espiritual posible para atacar y defenderse de ese rayo. Hojas de viento llameante, muros de tierra, muros de agua, miriadas de dragones de agua, línea de trueno. Utilizó todo su arsenal para detener el rayo de golpearlo. Desafortunadamente, ese era el poder de una tribulación celestial del reino de formación del núcleo. Rompió todas las defensas y golpeó a Krune de lleno. Por supuesto, después de pasar por todos esos ataques y defensas, había perdido más del 50% de su poder. Pero aún así, era aterrador de todos modos. Pero, antes de que pudieran siquiera procesar lo que había sucedido, una cierta forma humana de Wisp se había quemado hasta el punto de parecer carbón. ¡Qué demonios! Krune sintió ganas de llorar. Miró a las nubes de tribulación en el cielo y no pudo evitar pensar. Esto es acoso. Los cielos no podían preocuparse menos por los pensamientos de Krune. El segundo rayo en los cielos comenzó a cargarse de nuevo, pero Mile no esperó a que ocurriera. Desapareció de su posición y apareció inmediatamente frente a Krune. Lo agarró y utilizó su mejor técnica de movimiento para llevar a Krune lejos de la zona de tribulación. En solo unos segundos, ya había desaparecido de la vista de todos. Antes de eso, había enviado un mensaje de sentido divino a los otros dos expertos en formación de núcleo para que se encargaran de Sinja y evitaran que alguien lo siguiera. Gracias a eso, Krune ahora tenía una oportunidad de vida, pero cuando Mile utilizó su sentido divino para verificar las cosas detrás, su rostro se hundió. No seré capaz de llevarlo lejos a tiempo antes de que baje el segundo rayo. Luego le envió un mensaje de sentido divino. Si el segundo rayo viene hacia ti, tendrás que defenderte contra él también. Nadie puede intervenir cuando el rayo de tribulación selecciona un objetivo, de lo contrario, su poder solo aumentará. Mientras puedas sobrevivir al segundo rayo, tengo la confianza de llevarte lejos de la zona de tribulación. Krune sabía que no era el momento para hacer preguntas y se preparó, pero había un problema, había usado casi todo lo que tenía en el último ataque. Solo le quedaba un poco de energía espiritual en su cuerpo. Si ese es el caso, solo tengo una opción. Krune una vez más sintió esa onda proveniente de su rayo núcleo arcoíris. Sabía que el segundo definitivamente venía hacia él. Usó parte de su energía espiritual restante para invocar su propio rayo de tribulación desde su núcleo. El poder del rayo de tribulación se reunió inmediatamente sobre él. Mile miró eso y se sorprendió. Ese también es el poder del rayo de tribulación, pero dejó este pensamiento para más tarde, enfocándose en Krune. Estaba lista para huir con él tan pronto como resistiera el segundo rayo. Por supuesto, si sobrevivía a eso. De vuelta en el lugar de Sinja, el grupo de Krune estaba alarmado y quería seguir, pero los expertos del reino de formación del núcleo los detuvieron inmediatamente. No lo sigan, solo harán las cosas peor. Recen para que Mile pueda alejarlo de la zona de tribulación a tiempo. Si lo siguen ahora, podrían ser considerados como alguien intentando detener la tribulación celestial de alcanzar su objetivo. No solo aumentará el poder del rayo que tendrá que enfrentar, sino que también morirán. Los pasos de Yusa y Eou se pegaron inmediatamente en su lugar. Si eso es cierto, entonces realmente no pueden hacer nada para ayudar a Krune ahora. Sinja miró eso y estaba extremadamente preocupada, pero sabía que no hay nada que pueda hacer ahora. La mejor acción ahora es enfocarse en el rayo de tribulación para poder superarlo. Tan pronto como sea posible, miró hacia el cielo, y una mirada de determinación apareció en sus ojos. Definitivamente resistirá la tribulación sin importar qué. Todo tomó algo de tiempo para explicar, pero, de hecho, solo había tomado unos segundos para suceder. El segundo rayo de tribulación terminó de cargarse y inmediatamente descendió. De vuelta en el lado de Krune, de nuevo sintió que esa onda en su núcleo se intensificaba. Claro está, el segundo rayo estaba a punto de golpear a Sinja, cuando giró nuevamente y cargó en dirección a donde Krune y Mile habían desaparecido. En un instante, Krune ya podía verlo venir hacia él. Dado que el poder del rayo de tribulación del reino de formación del núcleo está llegando, usaré el mismo poder para enviarte de vuelta. Veamos quién es más fuerte. Krune no sabía si iba a funcionar o no. En primer lugar, está usando el rayo de tribulación para contraatacar otro rayo de tribulación. Lo más probable es que se unan y lo eliminen del mapa. Como realmente no tenía otra opción,
solo podía apostar por lo mejor. El rayo de tribulación llegó, y Krune envió también el suyo. Caída del cielo. Tan pronto como dio la orden para que el caída del cielo atacara la tribulación celestial, su rostro cambió. Podía sentir el poder de su propio caída del cielo perdiendo el control ante el rayo entrante. Parecía que el rayo de tribulación estaba robando su comando del rayo de tribulación que venía de él. El rostro de Krune mostró un atisbo de locura. Ya no tenía sentido ocultar nada en este punto. Krune volvió a su forma de Wisp. Inmediatamente, su control sobre el elemento de rayo se disparó, pero eso aún no era suficiente. La tribulación que venía sobre él estaba nuevamente robándole el control sobre su caída del cielo. Krune finalmente comenzó a sucumbir a la desesperación cuando, de repente, su alma dio un salto. Ese rayo de tribulación que rodeaba su alma resurgió y conectó su alma con el rayo de tribulación dentro de su núcleo arcoíris. Tan pronto como eso sucedió, recuperó el control sobre su caída del cielo. Krune no entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir que la conexión entre él y el caída del cielo estaba volviendo a la normalidad. De hecho, era incluso más fuerte que antes. Krune inmediatamente corrigió su trayectoria para golpear el rayo de tribulación que venía. Los cielos parecían entender lo que había pasado y se enfurecieron. Alguien tomó el control de su poder una vez más. Después de eso, el rayo que venía hacia Krune aceleró aún más. Krune gritó y ajustó su caída del cielo en el último instante. El verdadero rayo de tribulación y su propio rayo de tribulación se golpearon mutuamente de frente. ¡Boom! La energía espiritual caótica rugió por todas partes. Las chispas de rayo volaron en todas direcciones. El cuerpo de Wisp de Krune fue barrido. Justo cuando estaba a punto de perder la conciencia, usó el último fragmento de energía espiritual en su fundación del universo para regresar a su forma humana. En el lugar donde los dos rayos de tribulación se golpearon entre sí, se formó un enorme cráter. El poder de los cielos no es algo con lo que las personas puedan bromear. Krune finalmente se desmayó después de eso. De ahora en adelante, todo depende del destino. Mile vio todo y no podía creer sus ojos. ¿Es eso un Wisp? Pero no tuvo tiempo de pensar más al respecto. Inmediatamente agarró el cuerpo de Krune y salió corriendo. Esta vez, estaba fuera de la zona del rayo de tribulación. Miró hacia atrás y dejó escapar un suspiro de alivio. Se detuvo a unos pocos kilómetros de distancia y puso a Krune en el suelo. Reunió energía espiritual y comenzó a curar su cuerpo que había sido golpeado por el primer rayo de tribulación. Mile miró el rostro de Krune y se podían ver emociones complicadas en el suyo propio. ¿Por qué tiene que ser un Wisp? Ese es el final de la historia. Gracias por escuchar.